Bueno, entonces después de esta charla postparcial empezamos la grabación del día de la fecha. Vamos a hacer toxicología de metales. Carcinógenos los vamos a ver si me entran con el final de drogas de abuso del viernes que viene, y si no, a la siguiente semana, ¿sí? Con algún otro tema que esté faltando. Bueno, entonces, ¿por qué elegí el tema de metales? Porque es más llevadero, porque tiene un mecanismo de acción bastante parejo entre todos y porque con el cansancio post-examen les va a resultar más liviano que ver un poco de carcinogénesis y otros temas que hablan un poco más de genética, si se quiere. Cuando habla de toxicidad de metales se encuentra con que la mayor parte de la tabla periódica, el cuerpo central de la tabla son metales. Hoy por hoy se está empezando a ver algo de metaloides. Y por otra parte se está empezando a estudiar un poco la toxicología de las tierras raras, por su gran uso y explotación que hay en fibra óptica, ¿sí? Por supuesto, esa exposición va a ser de tipo laboral. Eh, lo importante que tenemos en cuenta es que si bien hay muchísimos metales en la tabla periódica, más de 80, habrá un 35 que nos preocupan, de esos cuales 35, 36 son, 23 son metales pesados. Voy a cerrar el chat para ver más yo. Si alguien quiere escribir algo, me avisa. Y lo importante es que, bueno, que es un metal pesado, es aquel metal cuya densidad específica es 5 veces la del agua. Y se caracterizan porque, si bien algunos para nosotros son nutrientes, ¿sí? Hay algunos que ingerimos con la dieta, que tomamos del ambiente, que no siempre son necesarios. Y por lo tanto tenemos que tratar de detoxificarlos. Los otros sí los necesitamos porque participan de procesos bioquímicos. Entonces, hay metales a los que nos exponemos en forma crónica, que son xenobióticos, que en realidad no están asociados a la vida, y cuando aparecen cuadros tóxicos, a veces pueden afectar el funcionamiento. Bueno, en cuadros agudos afectan el tubo digestivo, ¿no? Generalmente. Pero en cuadros de posición crónica muchas veces afectan el sistema nervioso central o el periférico, o afectan la hematopoiesis, porque reemplazan algunos de los metales que participan. A veces afectan la parte respiratoria a nivel pulmonar. Muchas veces afectan la parte renal, por esto de las metalotoninas que les conté de la primera clase, y el hígado, ¿sí? Pueden tener consecuencias graves. Y por otro lado, habíamos hablado, cuando hablamos de mecanismo de acción, que algunos producen alergias, eh, porque la exposición repetida afecta, eh, en algunos casos, hay dos tipos de mecanismos. Uno donde intervienen los reactivos bivalentes que afectan a nivel el rol del calcio que es importantísimo en el sistema inmune, porque ustedes saben que, no sé, desde un T-helper a, hasta la estabilidad de la fijación de algunas proteínas a nivel celular están relacionadas con el calcio. Y otros actúan de otra manera, despertando un proceso inflamatorio, ¿sí? El, en los metales que consideramos tóxicos, muchas veces tienen que ver que superan la cantidad que podemos manejar, ¿sí? Eh, o no son metabolizados porque no tienen ninguna vía metabólica que les permita una excreción fácil. Entonces, tienen que acumularse en algunos tejidos, y los metales se caracterizan porque tienden a unirse a ciertas proteínas. Entonces, ¿cómo ingresan los metales en nuestro organismo? Ingresan porque los ingerimos con la dieta, porque cuando comemos polvillo ambiental, sin materia particular suspensión del aire, entra metal pesado, a través del agua, ¿sí? Algunos pueden ser inhalados porque algunos están en suspensión a bajas temperaturas, y algunos entran por contacto con la piel porque tienen distintos usos usos principalmente en lo laboral, algunos por usos domésticos.
Entonces, lo que diferencia los metales es aquí llamamos exposición aguda y crónica. Una aguda, que en otros casos puede ser, no sé, una dosis, un evento de exposición. Una exposición de hasta 14 días es considerado agudo para metales justamente porque tenemos la capacidad de movilizarlos muchas veces. La llamamos a la crónica a la que te pusiste más de un año, hasta 70, 80 años, o sea, toda tu vida. Y llamamos intermedia a la que va entre esos 15 días y un año de exposición. ¿Sí? Eso determina que la forma en que uno analiza la exposición es completamente diferente. Y además porque nosotros tenemos muchos mecanismos para manejar metales en el organismo porque los necesitamos. Tenemos muchos metales que son esenciales, unos pocos que figuran acá son sodio, potasio, calcio, hierro, zinc, cobre, el cromo, qué sé yo, hay muchos más. Y hay otros que son no esenciales porque no tienen que ver con un proceso biológico, que es lo que podríamos llamar xenobióticos, como es el caso del arsénico, el mercurio, el talio, el plomo, el cadmio, etc. Como les dije, una sobreexposición a cromo o a cobre o a cualquier otro metal puede ser considerada un xenobiótico en los libros. Por eso, si alguna vez, si lo leen y leen, bueno, perfecto. El cobre como xenobiótico significa que hay demasiada cantidad respecto a lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pero nosotros llamamos xenobiótico aquello que no tiene nada que ver con los organismos vivos. Entonces, el asunto es que entre esos metales vimos esenciales. Los esenciales pueden ser micronutrientes, algunos de ellos, porque hay pocos, están como trazas y forman parte de metaloproteínas, o sea que cumplen el rol de cofactores de enzimas, proteínas, pueden participar en proteínas de transporte de cualquier cosa, eh, y, y son vitales para el funcionamiento de esas enzimas o de esas proteínas de transporte. Ejemplo, hierro en la hemoglobina, el cobre en la citocromo oxidasa. ¿Sí? A ver, perdón. Con el chiche afuera, out. Salí, Nayara de acá. Bien. Perdón, pero me viene a sonar al lado del oído el chiflete. Ejemplos de micronutrientes es el hierro en citocromos, catalasa, hemoglobina, el zinc en la LDH, en la aminoleburínico de deshidrogenasa que habíamos visto, el cobre en la citocromo oxidasa, en la superóxido dismutasa y otras enzimas. Así que tenemos muchas enzimas que usan muchos eh, metales y que son micronutrientes. Ahora hay unos que no son micronutrientes porque tenemos mayor cantidad. Por ejemplo, calcio, el potasio, el sodio, de los cuales ingerimos una cantidad que ya no están del orden de los microgramos, sino que están en el orden de los miligramos cuando ingerimos la dieta. Y participan en un montón de procesos, inclusive tienen que ver en algunos casos con la homeostasis celular, con la homeostasis iba a decir del organismo vivo, de la persona, ¿sí? Del individuo. Y otros tienen que ver con la contractibilidad de los músculos, tienen que ver con el caso del calcio, con un montón de respuestas, más allá de su rol en pequeñas cantidades intracelulares relacionados con los mensajeros secundarios en las células. ¿Sí? Entonces, dijimos que había muchas vías de entrada, pero las principales son inhalatoria y ingesta. Es decir, ¿puede atravesar por la piel? Sí, depende cómo esté. ¿Puede ingresar por las vías de uso farmacéutico? Sí. Pero la vía clásica de exposición a metales pesados tiene que ver con lo que tomamos, con lo que comemos y con lo que inhalamos. Y entonces, el hecho de que entre o no al organismo y pase las barreras va a tener que ver qué tan soluble es y qué tan reactivo es. ¿Sí? La forma en que ingresan determina qué tipo de toxicidad va a tener. Y sí, qué tan tóxico es. Voy a explicar por qué. Porque yo les conté no me acuerdo qué clase, en la segunda clase, que los metales tienen, la cuarta clase, los metales presentan distintas formas en el ambiente, que son distintos estados de oxidación, además de estar combinados con moléculas orgánicas o no, y eso lo llamamos especiación del metal. Inclusive el tipo de sal que forma, porque tiene distinta solubilidad a distintos pHs, ¿sí? Entonces, ahora, pueden ingresar como sales inorgánicas, como forma metálica, en forma de organometales,
Y hay casos donde que el compuesto sea metálico, orgánico, hace que sea menos tóxico, y otros casos donde el compuesto orgánico se vuelve más tóxico o cambia su toxicidad, sufre un tropismo diferente en el sentido de que, a ver, si el mercurio se combina con metilo o con etilo, se vuelve una molécula orgánica, entonces, y es más liposoluble, entonces ahí adquiere la capacidad de poder atravesar una barrera hematoencefálica y producir más daño a nivel central. Mientras que cuando permanece como sal, posiblemente el daño sea a nivel renal, ¿sí? Y otra cosa interesante es cómo es que se distribuyen. Por supuesto, cuando entran puede unirse a proteínas de transporte, a cualquiera de ellas que están en circulación, o en los glóbulos rojos, ¿sí? El caso del plomo, por ejemplo, que es muy afín por el glóbulo rojo, y se pueden ir sea al grupo sulfidrilos, o a aminas, o a oxígenos, y entonces a veces pueden afectar procesos metabólicos, pero además a veces pueden ser corrosivos por el estado en que entran. ¿Cómo puede entrar a células? Buena pregunta. Yo inhalo un metal. ¿Cómo entra? Bueno, disfrazado de metal, o sea, aquellos eh, que son xenobióticos o su especie es diferente a lo que necesitamos, encuentran vías de entrada. Por ejemplo, el cromato no lo queremos a nosotros nos sirve el cromo 3, el cromo 6 no nos sirve para nada. El cromo 6 puede entrar igual al sulfato, ¿sí? Plomo, mercurio y cadmio compiten con calcio. El mercurio, en su forma metilmercurio, en su forma orgánica, pasa alegremente a través de las membranas, y en su forma inorgánica se puede formar un complejo con el glutatión e ingresar a través de la vía de transportador de glutatión, ¿sí? El talio puede entrar en lugar del potasio y así. Creo que hay un chat, quiero ver qué dice el chat. Ah, alguien que llegó tarde. Bien. Hola. Así. Después, una vez que ingresan, tenemos la capacidad de inmovilizarlos. ¿Dónde? Y primero, toda proteína que tenga mucho grupo sulfidrilo los podemos inmovilizar. Entonces, en aquellos órganos que sinteticen más cantidad de metaleotioninas, como es el caso del hígado y del riñón, inmovilizamos. Podemos mineralizar, o sea, podemos inmovilizar uniendo proteínas o inmovilizar haciendo lo que llamamos mineralización, que es la formación de hueso. Pero también podemos unirlo a proteínas, como es el caso de la queratina, que tiene muchos aminoácidos con grupo sulfidrilo, o las uñas, y pero eso no es una vía rara, porque estás inmovilizando, pero a su vez lo estás eliminando del organismo. Una vez que sale unido formando la estructura de las uñas o del pelo, no vuelve a entrar, ya porque te las comas. Igual no creo que vuelva a entrar porque hay que elegir las uñas también. Y la excreción es a través de la orina principalmente, aunque pueden eliminarse una parte a través de las heces, pero no tiene que ver con la concentración que alcanzás de metales en el órgano target, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vos vas a excretar tiene que ver con cuánto hay inmovilizado no produciendo efecto, que va a ser liberado más tarde. De nuevo, orina y heces es una forma de excreción, ¿sí? Pero además, uñas, pelo. Un movilizo, pero excreto, ¿sí? Algo interesante para destacar es que cuando uno mide los niveles en sangre, al principio los ve, si uno se expone, y al poquito tiempo que me expuse, desaparecen. ¿Por qué? Porque sale la sangre, se inmoviliza y una parte se va por orina. Lo que yo mido de metal en sangre indica que hace poco te expusiste, punto. Lo que mide en orina significa que es un tiempito que te expusiste. Y en el medio, bueno, puede ser que no mida en ningún lado. Depende cómo sea la toxicocinética de ese metal. Out. No estuve todo el día, entonces eso me... Bueno. Menos mal que tengo la cámara apagada. Bien, entonces, ¿dónde puedo terminar metales pesados? Puedo terminar en sangre, orina, heces, uña, pelo, en humor vítreo también, posiblemente encuentren metales, ¿sí? Eso para
en toxicología forense en el post-defunción. Algo interesante para destacar también es la vida media, que es altísima en muchos metales. En el plomo es más de 20 años, en el mercurio son 40 días si está como mercurio, por el doble si está como metilmercurio. Con dimetilmercurio está más, etilmercurio tarda más todavía. El arsénico está horas dando vueltas, pero después una parte almacenás y se va acumulando con el tiempo hasta acumular una cantidad que puede hacer que la vida media del arsénico, lo que puede tardar en lo que acumula hasta salir, sea, no sé, repito la frase, lo que puede llegar a tardar en salir después que acumulaste es mucho más. Y el cadmio se puede acumular hasta 30 años, principalmente en el riñón. Entonces son un problema. Ahí me quedó corridito para abajo el cadmio, perdón, fue un efecto de grabación. Hasta acá vamos bien, miro el chat. ¿Alguna pregunta? Si estoy acelerada, bájenme porque vengo de hacer muchas cosas en Capital. Y todavía no bajé. Bueno. Las reacciones de los metales en el organismo son principalmente las que ustedes conocen, además que es raro, porque el metal vos no lo haces desaparecer, lo transformás en algo, lo unís a algo. ¿Sí? Entonces yo el metal lo puedo alquilar o desalquilar, ¿sí? Muchas veces la alquilación se produce en el medio ambiente, se produce en otras especies, y nosotros para algunos metales podemos desalquilarlos. Muchas veces se conjugan, como di el ejemplo de glutatión, se pueden ir a cualquier cantidad de macromoléculas o pueden sufrir oxidación y reducción dentro del organismo. A veces la oxidación es buena, a veces no, ¿sí? Vamos a ver que en algunos metales que el estado de oxidación determina mayor o menor toxicidad, más allá de la formación de compuestos orgánicos. Es que no quiere pasar, ya va a pasar. Ahí fue. Bueno. La oxidación-reducción generalmente tiene que ver con que interacciona con moléculas y con vía P450. Entonces, a veces puede no solamente formar un unión con el glutatión, un complejo, sino que a veces, mediante acción enzimática, el glutatión puede reducir y transformarse en un complejo glutatión-glutatión, ¿sí? Y que el reductora, un dímero de glutatión en realidad, y que pueda reducir el arsénico de 5 a 3, al cromo 6, a un montón de intermediarios hasta llegar al cromo 3. La acción de la catalasa, ¿se acuerdan que la teníamos como último bastión para el cerebro, para el etanol? Bueno, en el caso de, igual vamos a ver cuando vemos drogas de abuso. La catalasa puede permitir transformar mercurio metálico, que también presenta cierto neurotropismo, a mercurio 2, hierro 2 a hierro 3, lo que no nos hace tan felices, o también se puede oxidar cobre, cromo, manganeso, níquel y demás. Entonces, esos son los mecanismos de oxidación, los de arriba y los de reducción. Está al revés el título, no sé si se dieron cuenta, por las dudas. Debe tener que decir reducción de oxidación, también pues están ordenados así. Lo podemos unir a macromoléculas, formar un complejo con glutatión, que ya no es tan macromolecular, es una molécula. Se puede hacer interaccionar con sulfidrilo de cualquier proteína, pueden unirse al DNA, ¿sí? Y pueden unirse a otro tipo de proteínas, como el caso de que son sistemas inducibles en presencia de cationes bivalentes de metales pesados, como es el caso de las metalotoninas, las fitoqueratinas en plantas, o las metalotonin-like proteins, MLP, en organismos inferiores y en bacterias. Lo que hace alquilación de alquilación, esto va a generar porque es igual para todos los metales, ¿sí? La de alquilación va desde metilmercurio hasta mercurio 2, ¿sí? Y principalmente lo hacen nuestras bacterias en la flora intestinal. Nuestras, no todas las especies tienen la misma flora y no todas las especies pasaría, ¿está bien? Algunas desmetilaciones se hacen a través de la vía de P450, y el camino interno, acá de nuevo está puesto al revés, la alquilación va del arsénico a metilarsénico o a dimetilarsénico, que es muy interesante porque la alquilación
en el caso de la mayoría de los metales es un proceso de detoxificación. Es decir, un compuesto alquilado de algún metal tiende a ser un compuesto no tóxico, ¿sí? Y también se da principalmente en humanos, no tanto en mamíferos. Los efectos tóxicos de los metales dependen de cuál es el blanco de acción. No siempre donde se acumulan, como siempre, tienen efecto tóxico. Principalmente afectan procesos bioquímicos porque afectan enzimas, por sobre todas las cosas, o pueden afectar membranas celulares, o pueden afectar, y la diferencia está con que dónde están funcionando esas enzimas. Eso determina que el efecto pueda ser sobre múltiples órganos, es decir, global o específico. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, el tallo se transporta por los transportadores de potasio que tienen todas las células, entonces hay un efecto a nivel de todas las células, pero donde mejor se ve es cuando hay una sobreexposición de tallo, porque termina reabsorbiéndose en el túbulo renal, entonces creo que sea tanto, ocurre tanto en el túbulo proximal como en el distal, creo que en el distal en diferente proporción, y que una forma de competirle es aumentar la ingesta de potasio, ¿está bien? Pues entonces no permite que regrese por competencia. O sea, eso te da pauta de un poco cómo tratarlo. Eh, por supuesto, como pasa con la mayoría de los tóxicos, va a depender, la toxicidad que tenga ese metal va a depender de qué forma química se encuentra, que lo habíamos dicho, qué tanto se une a ciertos ligandos dentro de la célula, y cuál es la disponibilidad, qué tan disponible está. Entonces, obviamente, aquello que es liposoluble pasa a las membranas sin ningún problema. Entonces, así que si miro un solo metal, tengo el metilmercurio, que es neurotóxico porque atraviesa todas las membranas y la barrera hematoencefálica sin problema, mientras que la forma inorgánica en la que está cargado, porque va a estar en solución, va a ser nefrotóxico, y el vapor de mercurio es neurotóxico porque es liposoluble y aparte porque es volátil, entonces se puede inhalar con facilidad. Cuando es inhalado pasa rápidamente a la barrera hematoencefálica, más rápido que ingiriéndolo. ¿Está bien? ¿Qué pasa con todos los metales? En general nos vamos a encontrar. Hola Claudio, hola Daniela. Es que todos los metales en los que a los que la persona se expone por vía ingesta puede producir cierta irritabilidad en los tejidos gastrointestinales, causando náuseas, vómitos. Estamos hablando de cantidades tóxicas. Pues si lo piensas, si uno se excede en cantidad de sodio, le pasa lo mismo, ¿está bien? Dolor abdominal, diarrea y cólicos. O magnesio, una sobredosificación de magnesio, que supuestamente no sería tóxico, lo primero que produce es un cuadro a nivel estomacal. Entonces, actúan en algunos casos cuando están en forma irritante, inorgánica, produciendo irritación. Si yo miro el sistema nervioso central, algunos metales afectan, o sea, lo que ocurre en el sistema, ahora voy a decir punto por punto, pero en el tubo digestivo es común de todos los metales, inclusive cuando nos bañamos con algunos de aquellos que tenemos en la dieta o que usamos como suplemento dietario, ¿sí? Los tóxicos del sistema nervioso central no son todos, son aquellos que pueden pasar la barrera encefálica y competir con el calcio en algunos casos, como en el caso del metilmercurio, el plomo, el cadmio. En el sistema nervioso periférico, todo aquello que pueda ser bivalente o que pueda competir con el calcio, ya sea porque tiene diámetro parecido, carga parecida, o porque puede ser alguno de los mecanismos celulares energéticos que tienen que ver con el funcionamiento celular, puede afectar las neuronas del sistema periférico. Entonces nos vamos a encontrar con daño al sistema periférico o porque afectan los potenciales de acción. Lo que afecta el metabolismo oxidativo en las neuronas es el arsénico, para ir uno por uno. El que afecta los potenciales de acción es el talio. ¿Está bien? Y los demás compiten con el calcio.
En cuanto a las anomalías cutáneas, nos vamos a encontrar, cuando veamos distintos ejemplos, que el arsénico es uno de ellos. El arsénico produce una hiperkeratosis a nivel de la piel, produce faneras, produce, bueno, es carcinógeno, así que produce todo, cáncer de piel también, produce daños en la pigmentación de la piel y demás. El plomo produce trastornos hematopoyéticos porque afecta la síntesis de ácido aminoleburínico. El níquel produce trastornos, sobre todo respuestas inmunes. Ya dije, aquel que no tolera cosas metálicas que no sean de oro, platino o acero quirúrgico de buena calidad es porque es alérgico al níquel principalmente. Y hay carcinógenos, cuando vemos carcinógenos vamos a ver que en IARC, de esto hay varios, pero el níquel, el arsénico y el cromo son los que están en el listado, los que primero aparecieron en el listado. El plomo está súper discutido, y tengo agarradas con los toxicólogos porque se demostró que era carcinógeno para otras especies. Entonces, si tenés el mecanismo de acción, posiblemente también lo sea para el humano. Pero bueno, no estaba como carcinógeno para humanos, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos cuando una persona se intoxica con metales? Que era lo que hemos visto en la clase y dije que lo íbamos a ver después, porque para no extenderla de tratamientos, la de mecanismos. El tratamiento principalmente tiene que ver con que se unen a que lo tenés que unir a un quelante. El quelante elimina, ¿se acuerdan que hablamos de ELTA en ese momento? Forma un complejo con el metal y lo despega de la proteína a la que está unida o el mecanismo donde esté actuando. De manera tal que pierde su capacidad de acción sobre las células. Ese es el tratamiento. Entonces hay que buscar un quelante que lo saque donde está molestando, que desplace el equilibrio, pero que además se puede eliminar. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen quelante? Tiene que ser poco tóxico, tiene que ser muy estable y tiene que eliminarse rápido. Y además sería barro que fuera selectivo, pero tampoco hay eso. Ejemplos de quelantes más usados tenemos el VAL, que es la britis antileuicita, ¿sí? Tenemos el DMPS, que es ácido de mercapto sulfónico, si no me equivoco. Tenemos el EPTA, tenemos la penicilamida, tenemos la deferoxamina, tenemos el dietil tiocarbomato. El problema es que cuando vos te intoxicás con metales, tenemos muchos de los efectos indeseables que resumimos antes, y el problema es que, primero, cuando yo quiero movilizarlo a un quelante, la orina hay que manejar el pH de orina para que no se despegue de la molécula que lo lleva y vuelva a ingresar por túbulo. El asunto es que no son selectivos, entonces yo puedo eliminar otros elementos traza que nos interesen, como magnesio, calcio, sodio, potasio y demás. Y la verdad es que no existe un tratamiento crónico para eliminar del organismo esos metales. Se puede usar en un caso de intoxicación aguda, puede llegar a utilizar carbón activado como coadyuvante para eliminar lo que con el tubo digestivo. O inclusive, según el metal, a veces se puede hacer repeticiones de tratamientos con carbón activado. En general, cuando uno elige usar EDTA, porque tenemos manejo de EDTA, se usa como una sal de sodio calcio, con dos objetivos. Uno, que no actúe como anticoagulante. Dos, que si elimina un calcio, reponga un calcio. Si elimina un sodio, reponga un sodio, y que lo que tiene que salir pegado es lo que queremos eliminar. ¿Qué problema tiene el EDTA? Que es una molécula grande que no puede atravesar las membranas celulares. Entonces, lo que yo voy a querer hacer es ver cómo manejo ese delta, porque yo tengo que sacar los iones que están unidos a las proteínas que los están transportando con el delta en sangre. Entonces, con eso me aseguro que voy eliminando. Pero tiene una ventaja. Si yo logro sacar lo que está en circulación, posiblemente genere un desplazamiento de equilibrios para que el metal salga de la célula. Ojo, va a depender del tipo de metal, pues si yo tengo un mecanismo que lo transporta activamente para adentro, tengo un problema. ¿Está bien? Entonces, el ETA principalmente es que se una metales con cationes divalentes, ¿sí? O trivalentes. Y entonces hace una estructura de anillo estable que hace que no se libre tan fácil.
¿Con qué puede formar quelato de todos los tóxicos que tenemos en la tabla periódica? Con aluminio, con bario, con berilio, con cadmio, con calcio, con cromo, cobalto, cobre, hierro, plomo, magnesio, manganeso, ahí no mencioné el manganeso, mercurio, níquel, estroncio, titanio, zinc, circonio y demás. Con muchos actínidos, como el plutonio, el torio, el uranio, y con las tierras raras. Por eso es importante. Bueno, si me escuchan pronunciar la R como R, es tradición familiar. De los estados del norte. Bueno, entonces, entonces el ETA forma un complejo con el metal, eso permite que se elimine con cierta facilidad. Déjenme que salga un segundo, miro. Nada importante, bien. Pues no tengo el celular porque estoy cargando, sigo el celular vacío. Y por ahí algunos de ustedes que escribía. El ETA disódico también puede llegar a utilizarse, pero lo más interesante es este, el ETA disódico calcio, disódico magnesio para reemplazar metales, sacar metales que uno quiere eliminar. ¿Sí? Y también importa que pH se va a disociar. Bueno. No solamente hay ETA, que es algo que manejamos bastante bien, sino que también tenemos el BAL, la British Antilewisita. La British Antilewisita es un quelante que puede atravesar la membrana celular. Es tóxico de por sí, es un problema su manejo, supongo que aparece después esto, porque primero siempre lo manejó el Ministerio de Salud cuando lo necesitamos, no había dando vueltas por ahí. Segunda, la forma de inyectarlo es disuelto en aceite de maní porque es muy poco soluble en cualquier solvente de lo que se usa habitualmente. Por lo tanto, su utilización puede generar abscesos con inyección. Es muy doloroso, sí, produce gran dolor y puede producir consecuencias y obviamente una persona que es alérgica al maní no puede ni acercarse igual, porque está disuelto en eso. Y lo otro que se puede usar es el ácido dimercaptos propansulfónico, que es el DMCA o el DMPS, que son los que tienden a unirse y que no entran en las membranas, pero circulan más fácilmente por el organismo. La de penicilamina es el más benigno de todos, ¿sí? Porque se puede tomar por vía oral, no hay que inyectarlo, no hay que poner intravenoso, hay que poner intramuscular. El VAL sí va intramuscular. No tiene efectos secundarios, solo aquellos que son alérgicos a la penicilina. Y se empezó a usar antes porque va bien con aquellos pacientes que tienen trastornos en el metabolismo del cobre, como la enfermedad de Wilson y otras enfermedades que tienen trastorno de acumulación de metales o que tienen trastornos en la cantidad de ceruloplasmina, andan bien, si se los trata con la de penicilamina, andan bien. ¿Sí? Esto es general para todos los metales. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay preguntas? Hola Dani, podés prender el micrófono y saludar. Hola chicos, hola Sam, ¿cómo andan? Me hicieron la pregunta de ansiedad absoluta que se llama ¿para cuándo va a estar las notas? Tomaste examen ayer. Hoy se los debo. Yo me siento muy bien, así que hoy se los debo. Así que el fin de semana los ¿Se te fue un poco el dolor? No, estoy con mucho, es más, estoy con un poco de temperatura. Bueno, si ves Así que el jueves está mal, a veces no está en la capital. Si ves que el voy a jueves se te esperar. complica. Sí, voy a esperar un poco y voy a ver si sigo con temperatura mañana, me voy a hacer un COVID. Sí. Más vale. COVID o cualquier otra cosa que pueda hablar. ¿Está? Bueno, seguimos con la clase. Vamos a hablar de plomos. Tremendo. Cuídate, Neri. Bueno, la mayor parte tiene que ver con minería, manufactura de industrial, caños que usamos durante siglos de plomo acá, un siglo por lo menos de caños de plomo se usó, la quema de combustibles fósiles, baterías que usamos, balas en muchos países, soldaduras de estaño que también tienen plomo,
y las láminas de protección, la fabricación de láminas de protección para los sitios donde se hace radiografía. Entonces, se sacan radiografías. Entonces, resulta ser que ha habido muchas inquietudes respecto a la... Bueno, había pinturas, durante años hubo pinturas con plomo, con zinc, con titanio, bueno, y con cromo. El plomo fue retirado de las pinturas. Hubo muchas inquietudes respecto a la cantidad de plomo a la que nos exponíamos. Quizá lo más grave es cuando se usaba como antidetonante el tetratilo del plomo porque estaba circulando en el aire. Lo interesante para destacar es que el plomo ingresa inhalado o por ingesta, ¿sí? Y cuando ingresa de esta manera, nos vamos a encontrar que eliminamos una gran parte a través de las excretas, ¿sí? Entre 85 y 90% se elimina. Lo que pasa es que de todo lo que entra, hay una cantidad de eso que no se eliminó, que pasa a sangre, hasta el 99% de lo que ingresa al organismo se va a los eritrocitos. Es muy afín por los eritrocitos. Una persona que se expone a ingesta o inhalación de plomo, si es adulto, entre un 10-15% puede llegar a absorberlo. En los niños está entre el 30 y el 50, ¿sí? Es mucho mayor en niños. Eso es un problema, ¿sí? Entonces, por supuesto, a través de la sangre y a través de los eritrocitos va para todos los organismos y una parte podemos eliminarlo en forma de sudor, la mayor parte se elimina a través de la orina, aunque también puede eliminarse en las madres embarazadas, no, las madres lactantes a través de la leche o pues se une a la lactoalbúmina o en la saliva, ¿sí? Algo importante es que tenemos a inmovilizar de eso que se transporta una gran parte en huesos. Entonces, los huesos son los depositarios de la mayor parte del plomo que ingresa al organismo. Eso hace que la vida media sea tan larga, porque tiene que hacer todo el ciclo de remoción ósea, ¿sí? ¿Qué produce el plomo? El plomo produce una anemia, bueno, produce cólicos en el tubo gastrointestinal, produce daños en el sistema nervioso central, las más graves, el sistema nervioso periférico es más común y produce trastornos en la fertilidad, porque si la madre está embarazada, el chico crece menos, pero aparte, y tiene aparte de neurotropismo, pero le quita la capacidad de nadar a los espermatozoides, afecta las mitosis de las células, entonces tiene muchas consecuencias. ¿Cómo es que afecta que produce anemia? Tiene que ver con, en realidad ocurre en dos etapas, pero tiene que ver primero con la síntesis del hemo y por lo tanto la hemoglobina y por lo tanto los eritrocitos. Los mecanismos son la inhibición de la aminolebulínico deshidratasa y hay que tener en cuenta que la permeabilidad de la membrana del eritrocito está en orden de 5 órdenes de magnitud por arriba que cualquier otra célula, para plomo que para calcio, ¿está bien? Es decir, selectivamente incorpora plomo respecto a calcio y además es mucho más alto que el resto de las células. Afecta todas las funciones del sistema nervioso central, donde interviene la acetilcolina. Saben que la salida de acetilcolina, sea en el sistema nervioso central que periférico o de cualquier neurotransmisor, está relacionado con las vesículas de excreción, y esas vesículas se mueven gracias al calcio. Si el plomo se pone en lugar del calcio, el movimiento de las vesículas que transportan los neurotransmisores no ocurre, entonces afecta la liberación de neurotransmisores. Después en el hueso reemplaza el calcio, como ya vimos. Entonces uno se expone, lo inmoviliza y después, cuando el hueso se empieza a remover por los osteoclastos, empieza a liberarse el plomo del organismo. Entonces, es importante entender que uno puede remover hasta una parte del plomo, que para reducirlo a la mitad tardan estos 20 años que les planteaba de vida media.
que es lo que están en removerse ese 80-90% de plomo que es incorporado, después de estar en los eritrocitos, es incorporado a los huesos. La forma que funciona es la siguiente: si hay presencia de plomo, hay un aumento de ácido aminolebulínico, porque el aminolebulínico deshidratado, o sea, no lo deshidrata, entonces en plasma y en orina, es una forma de medir exposición. Hay aumento de coproporfirinógeno en orina y aumentan las protoporfirinas en los eritrocitos. Esa es la forma, son los biomarcadores que yo voy a encontrar que me dan la pauta de lo que está pasando cuando hay una inhibición de ALA-D por plomo. La ALA-D se inhibe por plomo porque se mete en el lugar donde tiene zinc, es una enzima zinc dependiente, entonces el plomo desplaza el zinc y afecta el funcionamiento de la ALA deshidratada. La ALA sintetasa también lleva plomo, ¿no? Está bien, pero bueno. Entonces, no hay diferencia en el, a diferencia de los metales, no hay diferencia en el efecto del plomo si entró en tu organismo ingerido o inhalado. Porque como puede afectar a casi todos los órganos del cuerpo porque está compitiendo con el calcio, no voy a ver la diferencia. Sí, el más sensible de todos los, o que más resulta afectado por la presencia del plomo de todos los sistemas es el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando un adulto se pone, que es estudiante mío, se pone en forma crónica al plomo, va a ver que hay una disminución de algunas pruebas que tienen que ver con funciones del sistema nervioso. Hay debilidad en las terminales, en las muñecas y en los tobillos, o sea, la persona pierde estabilidad, incluso porque hay debilidad en la contracción de los músculos que las manejan, uno pierde esa habilidad. Es característico que una persona expuesta a plomo se le cae todo, ¿sí? Inclusive una persona que fue expuesta cuando era niño, que tuvo serotoninismo cuando es niño, de grande, primero, no tiene movimiento fino, segundo, se le cae todo, y no deja de caerse nunca más a un niño que se intoxicó con un plomo, ¿está bien? Porque pierden motricidad fina y no es reversible. A una persona también expuesta, obviamente uno espera verle cuadros de anemia, que puede persistir en el tiempo, y si las dosis son altas, lo que te vas a encontrar es que puede afectarse el cerebro y los riñones. No importa si sos niño o adulto, inclusive pueden matarte. Yo les cuento, se han hecho estudios en Matanza Rauchero con gente que tenía valores increíbles de plomo y no manifestaban síntomas, por más que era lo que marca la casuística, que sí, pero era increíble. Charlando con gente de farmacia y bioquímica que hizo los estudios en la cuenca de niveles de plomo en sangre, no con la comercio, sino con los demás. Hablar de valores de plomo que eran increíbles en sangre o en orina, y que la persona estaba bien y vivía expuesta, ¿sí? Una forma de exposición a cloro, a plomo en toda la cuenca Matanza-Riachuelo es por la quema de cables, porque los cables los queman para rescatar el cobre, pero el plástico que rodea esos cables tiene plomo y ellos inhalan el humo de los que están quemando. Eso es una principal vía de exposición. Y después el desarmado de baterías, hay otras tantas. Las mujeres embarazadas, la exposición a niveles altos de plomo puede producir directamente la pérdida de embarazo. Por eso surgió la causa Mendoza, que ahora se desestimó, o creo que la Corte Suprema lo dejó de lado. Pero bueno, como les decía, puede afectar la producción de espermatozoides y la capacidad natatoria de los espermatozoides. Para que tengan una idea de qué estamos hablando, con niveles de 10 microgramos por decilitro de plomo en sangre, uno piensa que en sangre está ni bien entra. Uno puede ver que la persona presenta hipertensión arterial, en niveles de 20 uno espera que haya inhibición de la síntesis del hemo, ¿sí? Con 30 uno espera que haya hipertensión de tipo sistólica y que se pierda se afecte el oído.
con 40 uno espera la infertilidad en los hombres y efectos renales, neuropatías y un cuadro de dolor de cabeza, fatiga que es constante, más dolores abdominales. Con 50 microgramos por decilitro, la anemia muy marcada, más todos los cuadros del sistema gastrointestinal, más dolor de cabeza y un tremor que no se va, y con 100 letargia, convulsiones y cuadros de encefalopatía. En adultos. En niños, por supuesto, todo aparece con dosis más bajas. Algo interesante, y aparte se les afecta marcadamente el metabolismo de la vitamina D a los chicos. Algo interesante para destacar es que estos cuadros que yo les digo valores altos, estoy hablando de valores de 70 microgramos por decilitro, hemos visto, y que la persona tenía ninguno de estos síntomas, era increíble. Bueno, más de lo mismo, pero escrito en español, si no me equivoco, nada más que acá pueden ver cómo los daños, de un lado están los adultos y de otro lado los niños, aparecen los distintos cuadros de intoxicación. ¿Sí? Y fíjense que las encefalopatías aparecen antes en niños con dosis relativamente bajas. Bueno, cuando uno quiere buscar cuáles son los valores límites permitidos, bla, bla, es muy difícil, nos costó muchísimo encontrarlos. Estos son los valores de exposición propuestos para sangre y para aire, lo máximo permitido en España, Unión Europea, la NIOS, la ACGIH de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Ven, la variación va de 70 a 35. Raro, en sangre. Mucha variabilidad. 70 es muchísimo, pero tiene una explicación. Nosotros tenemos 100 años de exposición a caños de plomo y después lo prohibieron. Los europeos llevan 200, 300, los europeos llevan 10 veces más que nosotros. Entonces tienen muchas más generaciones y ellos no pueden removerlo fácilmente del ambiente porque lo tienen instalado. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos muchísimo. Se van a encontrar, cuando busquen los valores permitidos en el mundo de muchas cosas, que no hay un acuerdo, pues tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada lugar y con los valores que están acostumbrados a encontrar. ¿Sí? Hasta acá plomo. ¿Preguntas? Por supuesto, uno puede hablar horas del plomo, de cada metal. No hay preguntas. ¿Me están escuchando por lo menos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenísimo. No podía, cuando no estaba se cortó, Dani. A mí me gusta el plomo. ¿Te gusta el plomo? A mí me gustan estos temas, sí, te estoy escuchando Sí, son muy atentamente. interesantes. Yo podría hablar horas, pero no quiero que se agoten más. Habiendo No, trabajado igual, tanto, viste, disculpame, podés hablar horas, pero tu lenguaje es ambiguo. no ya hablamos del tema, Dani. Bueno, me lo perdí, perdón. Bien. No, les dije que hay cosas que sí requieren una palabra única que se puede responder, pero hay preguntas donde si vos pones metaloproteína o citocromo está bien. Eso se plantea, Claro. ¿no? O si pones, no sé, vitamina B12, hidroxicobalamina, o qué te gusta más. Claro, tal cual. Está bien, ¿se entiende? Sí, tal cual. Que no somos obtusas, ese es el planteo. Salvo que te agarras muy cansada, ¿no, Dani? ¿Cómo? No, tampoco. O enferma. No. En general No, somos por eso trato de coherentes. no hacerlo, claro. Bueno, Arsénico. arsénico. El arsénico es muy interesante porque nos pega cerca el arsénico. En sí es un metaloide, no es un metal. Se combina con el oxígeno, con el cloro, con el azufre y forma un montón de compuestos orgánicos de arsénico. Lo interesante es que en plantas forma compuestos orgánicos de arsénico ya combinados directamente con carbono, con nitrógeno en plantas y en otros animales. Y los compuestos inorgánicos de arsénico nosotros los usamos muchos años para preservar maderas, inclusive como en mezclas para árboles.
el caldo, el cobre cromato arsénico, o en el caldo bordelés se usaba para proteger a los frutales, con los que después nuestros abuelos nos hacían dulce, una maravilla. Y también se usaba a nivel residencial, después se discontinuó en la ciudad de Argentina y en Estados Unidos, ahora se usa solamente a nivel industrial. Y Estados Unidos tiene un problema, ¿verdad? No tanto nosotros, porque todas esas maderas aglomeradas, ahora se usa mucho el fenólico, en ese momento se usaban estas mezclas en la madera. Imagínense las casas antiguas de California que se han quemado, lo que pasó con todos esos metales pesados. La gran nube de metales pesados, además de otros compuestos, como, como dioxinas que se forman cuando se quema esa madera, las maderas. Entonces, imaginen lo que están inhalando las personas, ¿no? Porque más allá de que hay partículas en el humo, hay metales que van a estar dando vuelta sin formar parte de partículas, ¿sí? Por la forma en que se quemaron. Y hay compuestos orgánicos de arsénico que son plaguicidas. Hay compuestos inorgánicos como plaguicidas y compuestos orgánicos como plaguicidas que llevan arsénico. En Argentina se usa mucho en el algodón, de ahí que, en la producción de algodón, de ahí que nosotros, para hacer ese método que vimos en la clase número 1, creo, de obtención de medición de arsénico, basados en la formación en reacciones con compuestos, formación de arsenamina en reacción con ciertos haluros, ¿sí? No se pueden usar porque hay que capturar la arsenamina en una solución, en un algodoncito, y nuestro algodón tiene arsénico, entonces no puedes usarlo. A tal punto que uno trae algodón de Estados Unidos para hacer esas determinaciones que cuesta un disparate, pero bueno, o de países que no usan esta mezcla. El arsénico puede inhalarse o puede ingerirse. Vimos que usaban arsénico como arma de guerra para matar reyes, príncipes y personajes importantes en la vida política de distintos países en la era de los romanos para acá, pero también hay formas de matar a una persona con dosis altas de arsénico en una o varias dosis, ¿sí? Y van a producir un daño, pero en dosis repetidas bajas, que es lo que nos pasa acá, tenemos el problema que el arsénico puede producir enfermedades como vamos a ver en un ratito. Sí, Agustín, terrible el humo. Ahí lo vi tu mensaje. Bueno, es el problema de que el que está. Lo interesante de aprender toxicología es que cuando vos ves esas cosas estás pensando en tóxicos, además de todos los dramas que piensan los que ve el común de la gente, vos pensás, uy, está inundando esto, y todo lo que vimos. ¿Sí? Entonces, y si el agua y los que trabajamos en el ambiente, y el agua se contamina así, las especies, bla, 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 no puede dejar de pensar en el ambiente. El arsénico puede sufrir dos cuadros de intoxicación, este crónico vamos a hablar dentro de un rato y este que es agudo. En intoxicación aguda con arsénico es importante saber en qué forma está el arsénico. ¿Se acuerdan que el arsina era el más tóxico de todos? Que las formas orgánicas son la arfenamina y el arsenilato de sodio, uno es menos tóxico que el otro. En el caso de los inorgánicos, pues están en dos estados de oxidación distintos, 3 y 5, y formar distintos compuestos, ¿sí? Por supuesto, si yo miro la intoxicación con arseniato de plomo, si bien cambia el grado de toxicidad respecto al calcio, porque el plomo también es tóxico, o sea, depende de la molécula que estemos mirando. El asunto es que esas moléculas se usan para preservar maderas en la fundición de plomo, cobre, plomo, zinc, estroncio y oro, mucho en microelectrónica, mucho para la industria del vidrio, para fabricar pigmentos, en fármacos veterinarios, en remedios folclóricos de la ayurveda, y como arma química, que es la lewicita. La British antilewicita se llama así porque la lewicita es un compuesto de arsénico.
se prohibió, se usó muchos años como fitosanitario, desde el 90 está prohibido, y se utilizó muchos años como rodenticida y también se prohibió, ¿sí? Las formas de intoxicación seguras van a ser accidental, suicida, homicida, alimentaria. Cuando uno dice autolítica está hablando de suicida, ¿está bien? Homicida, alimentaria, laboral o bélica o terrorista. Y hay diferencias entre cuando yo tengo casos de intoxicaciones individuales y colectivas cuando estoy hablando de intoxicaciones agudas. Si uno va a mirar cómo es cómo es la absorción digestiva y pulmonar, obviamente el que más absorbe es el arsénico 5, que en su forma inorgánica, que el arsénico orgánico 3, o sea, eso sería la escala de absorción. ¿Por qué? Porque el arsénico de estado de oxidación 5 utiliza para entrar los transportadores de, usar los transportadores de lutatio y los transportadores de fosfato, ¿sí? El problema es que pueden atravesar la placenta sin problema, que se va a fijar al hígado, al riñón, a la pared gastrointestinal, al vaso, a la piel, forman faneras, porque se intercalan entre los grupos sulfurilos de la queratina. El metabolismo es solo por metilación, no puede formar ácido monodimetilarcínico al final de la oxidación y unión a compuestos orgánicos, y la vida media es corta, en el mejor de los casos es una vida media de 10 horas, pero yo puedo detectar una orina hasta 10 días después. Puede eliminarse a través de las heces, del sudor, en la descamación de la piel que se produce por esas faneras, por la hiperkeratosis que se produce porque se intercala la queratina, a través del pelo, de la uña, de la leche materna y de la saliva, que acá falta poner saliva. ¿Cómo actúan? Si está en forma iba a decir Valencia 3, qué vieja, oh Dios, en forma de arsénico 3, interactúa con los grupos sulfurilos mayores de las proteínas, y si está como arsénico 5 va a sustituir el fosfato de todas las enzimas mitocondriales. Es un desastre porque se acopla a la fosforilación oxidativa. ¿Se acuerdan la diferencia entre, hasta ahora siempre vimos ejemplos de inhibición de la cadena de transporte? ¿Se acuerdan qué significaba que se desacople la fosforilación oxidativa? Si no, les digo. Por ejemplo, la grasa parda que de los bebés y de los osos cuando hibernan y demás, lo que es, funcionan mediante un mecanismo de desacople de fosforilación oxidativa. La cadena de transporte de electrones genera un gradiente de protones que se disipa a través de la membrana interna de la mitocondria de todas las células por el ingreso de esos protones, y eso mueve la ATPasa, sintetizando ATP. ¿Sí? Cuando se producía el desacople, esa energía no se disipa adecuadamente reingresando, porque no ingresa por la bomba, entonces se genera calor. Eso es lo que hace el desacople, ¿sí? Entonces se desperdicia en forma de calor el gradiente que se genera. Y eso tiene que ver con que el fosfato que ingresa, ¿sí? Ya no es fosfato, es arsénico. Entonces no se produce la síntesis de ATP. En este caso, en el caso de lo que pasa en las mitocondrias de la grasa parda y demás, es que hay un mecanismo que actúa como canal, ¿sí? Haciendo que ingrese los protones no por la ATPasa. Entonces no hay síntesis de ATP, disipación en forma de calor, el bebé, cuando el bebé mantiene su temperatura así, después ya la regulamos, y en los animales que hibernan, regulan así también. La grasa que van quemando para generar calor, ¿sí? No para consumo. Bueno, si uno va a pensar cómo es el grado de toxicidad, desde ya que el arseno es el más tóxico de todos, y después los compuestos orgánicos de arsénico son los menos tóxicos.
Si tengo que mirar los inorgánicos, el 3 es más tóxico que el arsénico 5. Y si tengo que mirar cuánto hace falta para producir toxicidad, con un estado de oxidación 3, el arsénico con 5 miligramos por kilogramo es de la dosis letal para humanos, y el 5 requiere hasta 50 miligramos, varía según el compuesto. La arsina con 250 partes por millón se acuerda que la muerte instantánea, y con 5 veces menos, con 30 minutos te morías. Entonces era forma gaseosa, lo vimos en gases, ¿sí? ¿Qué produce la exposición al arsénico? En realidad produce daño en la piel, primero, bueno, daño intestinal, como todos, produce vesicación, formación de vesículas, de descamación de la piel, porque la queratina está unida al arsénico, y entonces no cumple su rol de protección, entonces se va perdiendo, se va poniendo la capa queratínica cada vez más gruesa. También se produce daño en las mucosas, puede producir difusión a nivel capilar en lo que hace la circulación cardíaca y llevar a una cardiomiopatía congestiva, puede producir glomulopatía a nivel renal, pero a su vez también tubulopatías, produce encefalopatías, estamos hablando de intoxicación aguda, neuropatías de tipo sensitivo y motriz, donde hay degeneraciones que son reversibles. Hay anemia, leucopenia, trombocitopenia, exantema y líneas de MIS. Si ustedes quieren, ahora voy a seguir un poquito, lo que están escribiendo. Los signos y síntomas de intoxicación aguda, entonces los gastrointestinales, aparecen en las primeras 12 horas de exposición, donde hay disfagia, epigastria, dolor abdominal. Líneas de MIS son las líneas que te pueden aparecer en las uñas y en los dientes, que están coloreadas, porque son donde está depositado el... No sé si no tengo una foto, avanzo, ya te digo. No, no están las fotos. Líneas de MIS, hay unas líneas que salen en las encías y hay unas líneas que salen en las uñas, por exposición. Una por la queratina, pues afectada la, la, la queratina, y después hay unas líneas también que aparecen en la encía, que son oscuras, que también, ¿sabes cuándo aparecían? Cuando los dentistas, antiguamente, antes de hacer un conducto, antes de hacer un conducto, cuando había un daño en un diente, para insensibilizarlo, mataban el nervio con arsénico. Entonces, se te ponía el borde de la encía, donde está el contacto con el diente, ahí, negro. Se hacían un par de líneas en el borde de las encías. Estas también aparecen por el efecto del arsénico. Por supuesto, no era toxicidad para la persona, sino que actuaba solo sobre el diente. En el caso de los daños cardiovasculares, está asociado, a diferencia del... ¿Se acuerdan que hablamos del plomo y la hipertensión? En el caso del arsénico es hipotensión. Puede llevar a un edema pulmonar agudo y una arritmia. Y a nivel, cutáneo mucoso, esto que les contaba, las líneas de MIS, ya hemos visto que tardan unas semanas en aparecer. Pero una forma inmediata que aparezca es esto que les contaba de los dentistas, y se ven perfectos. Los signos que tienen que ver con intoxicación aguda, entonces también a nivel hepático va a haber daño hepático, transaminasas altas. A nivel hematológico hay anemia y leucopenia. A nivel renal, uno va a esperar que haya insuficiencia renal, que se empiece a ver como liguria. A nivel sistema nervioso central, dolor de cabeza, confusión, convulsiones, coma. Y a nivel nervioso periférico, alguna parestesia, alguna disfunción motora, que tarda unos 10 días. En el plomo también hay una disfunción motora, pero es fina, ¿está bien? En este caso es un poco más grave. ¿Qué se hace? Y todos esos estudios para descartar que el paciente no tenga otras cosas, ¿sí? O para saber cuál es el daño, el nivel de daño renal producido, hasta dónde llega el daño que se produce. Porque en general se trata de eliminar que haya otros problemas. Uno puede determinar en sangre la presencia de arsénico o en orina. Entonces, en sangre total, los niveles normales son aceptados hasta 3 microgramos por decilitro.
mientras que en orina, que es cuando uno determina a nivel laboral, una persona expuesta está arriba de los 50 microgramos por gramo de creatinina y una persona que no está expuesta está por debajo de 10. Y las faneras, esto que es la estructura que se forma creatínicas, cuando uno las saca, puede llegar a determinar hasta una parte por millón de arsénico. ¿Qué se hace con la persona que se intoxicó agudamente? Lo básico para mantenerla funcional, darle muchos fluidos para que elimine la mayor cantidad por orina, es decir, mantenerlo. Pero en los casos más graves se puede llegar a dar un tratamiento, pero si hace poco ingirió el metal, obviamente vamos a hacer un vaciado gástrico, pero es mejor hacer un lavado, ¿sí? No se sabe, a diferencia de lo que pasa con, ¿se acuerdan que había metido de plomo que se puede dar carbón activado? En el caso de este, no se sabe si sirve o no sirve. Entonces la eliminación gástrica pasa principalmente. Y se puede hacer un tratamiento con algún quelante. Este es el BAL, miren, el que está a la izquierda. Ven que es chiquitito, tiene 3 carbonos, muchos grupos sulfidrilo y inoxidrilo, y donde están los puntos rojos es donde se uniría el metal. Este es el DMP, se ven que no es tan distinto, también es chico, no pasa membrana. El DMCA tampoco pasa membrana, y el DMPA. Son los que se pueden llegar a utilizar. Y la penicilamina. Pero, y este es, como viene en British Anti-Lewis, las ampollas. Ya le digo, para conseguir que la molécula espacialmente es esta del VAL que vimos antes. Esta acá, vamos a ver, esta. Así viene el VAL, así lo tiene el Ministerio de Salud. Bueno, estos son los criterios de exposición. Si la persona en plasma supera 70 microgramos por litro, si en orina están 200 microgramos por litro, si ingirió cantidades desconocidas con fines autolíticos y si ingirió 120 miligramos de trióxido de arsénico, esos son los casos donde uno puede llegar a utilizar VAL para que no se una a las enzimas. ¿Se acuerdan que uno de los mecanismos de acción del arsénico era, por ejemplo, competir con el ácido lipoico, no permitir que el ácido lipoico se una a la LDH? Es decir, intervienen mecanismos de varias enzimas. Las dosis de VAL son estas, las que se van a utilizar, ¿sí? Que ven que van cada 4, cada 6, cada 12, en medida que avanzan los días, se va bajando la dosis. Y lo que se hace es aplicar en pequeñas cantidades, en varias repeticiones, por más que duela, porque es menos los efectos iniciales que uno va a encontrar. Igual es peligroso usar. Suele producir abscesos estériles por el tipo de inyección. Obviamente, el 50% de pacientes que recibieron hasta 5 miligramos por kilogramo tuvieron síntomas que representan el problema de que se está afectando otros sistemas. La antileucina de por sí es un tóxico, entonces genera un problema grave. Y bueno, y la consecuencia de aplicarlo es producir hipertensión también. Y las consecuencias es que no se puede, bueno, y las advertencias es que no se puede dárselo a un paciente con insuficiencia hepática, una mujer embarazada, a una persona que tenga dermatitis, o que sea alérgica al maní, o que tenga déficit de la GCPD, de la glucosa 6-fosfato, porque va a conducir una hemólisis, o deshidrogenasa, por decir, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, o que pueda tener problemas de hipertensión o daño renal, no se le da. Obviamente, si la persona lo hizo con intentos autolíticos, deriva psicológica o psiquiátrica, tratamiento psiquiátrico, y si aparece el arsénico en alimentos o en agua, hay que hacer la denuncia epidemiológica, porque puede ser consecuencia de muchas cosas diferentes. Otras medidas que se aplican cuando hay intoxicación, si es laboral, la denuncia RT, si hay un uso clandestino de arsénico, hay que avisar que hay un uso doméstico al INAL igual al MAT o un uso fitosanitario del SENASA, porque no está permitido, ¿sí?
Y por último, la arsina, hasta que hemos hablado, que ese gas cuando lo ajo, que cuando lees, huí, porque si no ya está. Y que tiene que ver con cuando se refine, se fabrica metal y se dan aleaciones, y metales que no son ferrosos, y el arsénico está como contaminante. Entonces, suele formarse arsina. Lo que pasa es que al ser más pesada que el aire, no sería tanto problema. El problema es que al ser más pesada que el aire, pero estar en gases muy calientes, tiende a flotar, a subir. La ventaja es que es soluble en agua, entonces con los lavados que tienen las chimeneas en las fundiciones, los lavados que se realizan la detienen, ¿sí? Del ambiente. Y el asunto es que cuando se indistra el trabajo es tarde porque tiene efectos casi inmediatos. Hay efectos, cuando está en muy bajas concentraciones, los efectos se detectan entre 2 y 24 horas después. Pero eso solamente si dan bajas concentraciones. En concentraciones más altas produce la muerte. ¿Qué siente una persona que se expuso a arsina en bajas concentraciones? Todos estos síntomas que son malestar o debilidad o cefalea, las náuseas, vómitos característicos del abdominal y lumbar, hemólisis intravascular diseminada que da la pauta de que hay un problema, hemoglobinuria, insuficiencia circulatoria aguda, la falla renal ocurre 2 días después y a veces es irreversible, depende de la dosis siempre. ¿Qué se hace con una persona que se puso el gas arsina? Lo remueves del sitio, le descontaminas la piel, le hace una sanguinotransfusión porque hay que sacarle toda la sangre y ponerla nueva, ¿sí? Y se alquiliniza la orina para que no ingrese de nuevo. El Eval no sirve para nada, los quelantes no sirven para nada porque la vía es inhalatoria y el efecto es cosa inmediato. No hay tiempo para que actúen, ¿sí? En cuanto a las manifestaciones, están de nuevo un cuadro parecido que tenemos del plomo, puesto en cuadro. Y lo interesante es que cuando el efecto es sistémico va a aparecer en cuestión de, la persona va a tener sed en cuestión de minutos, después inmediatamente va a tener, va a sentir olor obviamente metálico, o puede sentir, a veces no solamente olor a ajo, a veces siente olor metálico o gusto metálico en la boca, siente que se le queman las mucosas en el momento que se expuso y siente náuseas unos minutos después. El daño de los riñones puede tardar entre horas y días, el daño del riñón puede tardar días, el daño pulmonar es inmediato, por eso se produce como es irritante, tose, ¿sí? Y después la disnea puede tardar un tiempo más en aparecer. Ahora, hay cuadros que complican el sistema hematopoyético que aparecen muchas semanas después. Cuando la persona se expuso, sobrevivió, no se murió todo lo otro, aparecen daños del sistema hematopoyético como el linfopenia o pancitopenia después, unas semanas después. Bueno, eso es cuando uno se pone en forma aguda. Pero nosotros, los argentinos, nos exponemos en forma crónica. Este mapita que ven ahí, lo pueden buscar en uno de los informes que les puse, si no me equivoco, que es el informe que hizo la UTN, que es el último informe que está hecho, no encontré cosas más modernas en el gobierno, sobre el acre. Acre es el hidroarsenicismo crónico endémico. En el agua del país, como el suelo es de origen volcánico loésico, tenemos en todo lo que es el norte de Argentina, el centro de Argentina, y inclusive en La Pampa, en algunos lugares, tenemos agua superficial o suelos superficiales que tienen arsénico, aguas superficiales naturalmente con arsénico, y aguas de Napa que tienen arsénico. En muchos lugares del país hay arsénico. En la provincia de Buenos Aires acá tenemos pero un montón de lugares y algunos de los lugares que distribuyen agua tienen arsénico, ¿sí? O por lo menos hemos medido que hay presencia de arsénico. Entonces, el acre es lo que se conoce como hidroarsenicismo crónico endémico. En el mapa lo que es punto verde es que está por debajo de los valores permitidos, amarillo está en peligro, rojo es un problema. Este es otro mapa más viejo, donde se puede ver los lugares donde hay graves problemas con exposición a arsénico, que en bajos niveles puede producir náuseas y vómitos, disminuir el número de glóbulos rojos, así que las personas tengan, y blancos, que tengan anemia, ¿sí?
Y también pueden presentar ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar, las manos que les hormiguean, los pies que les hormiguean. Y la verdad es que cuando se sostiene una ingesta de niveles bajos de arsénico durante la vida, se van a producir cuadros donde la piel se oscurece, donde aparecen pequeños callos y verrugas en las palmas de las manos, en los pies. Primero aparecen las faneras en los dedos, después sobre los demás, y después se pueden aparecer en el torso también. Como resultado final, vamos a encontrar que a la larga puede producir cáncer de piel. La persona que se expone en forma continua a suelos o aguas con arsénicos va a ver que sufrir enrojecimiento de la piel y cuadros de hinchazón de la piel. Los compuestos orgánicos de arsénico tienen la ventaja de que son menos tóxicos. Nosotros a ese arsénico lo transformamos en compuestos orgánicos y los eliminamos. Cuando alguno de los compuestos orgánicos está a niveles muy altos, que eso también puede pasar por exposición, también puede haber efectos similares, y los ingerimos en forma continua, también puede pasar que encontremos algunos síntomas similares a los que producía un compuesto inorgánico en menor cantidad. Esta es una imagen de manos que tienen las verruguitas que se producen por arsénico, ¿sí? Que es la queratosis de plantas y palmas de las manos. Ahí les puse el link a FEMEVA, espero que esté, que está muy completo el módulo de capacitación que escribió Susana García desde el Ministerio de Salud. Hace muchos años y sigue vigente. Fueron los primeros que mapearon el arsénico. Acá lo que van a ver es cuáles son los porcentajes de pozos de agua que se encontraron con arsénico. Y esta es, logrando un poco a ver si, ahí lo ven más grande, miren. Acá tienen agua de red, medida por departamento en cada provincia, con el porcentaje de hogares que tiene agua de red por departamento, y estos son los niveles de arsénico en esos lugares, en el agua, ¿sí? Entonces, los demás tienen agua de pozo, y los que tienen agua de pozo posiblemente también tengan arsénico, lo que también representa un problema. Acá nos ha pasado bueno, por ejemplo, la ciudad de Punta Indio tiene un sistema de ósmosis inversa para sus habitantes para eliminar el arsénico del agua. Otras ciudades no han decidido aplicarlo, entonces la forma de disminuir el arsénico del agua es producir un cuadro de dilución, ¿no? Bueno, pero tenemos un problema en toda Argentina y es una enfermedad crónica de Argentina. Por eso se llama hidroarsenicismo crónico endémico. Y no es solamente Argentina, es el mundo, pero nosotros somos casi los dueños del hidroarsenicismo. ¿Hasta acá está bien? ¿Qué hacer preguntas? No, todo bien. ¿Todo bien? No. Y yo te contesto. Bueno, los chicos, ¿no? No. El Acre. Bueno. ¿En qué otros países lo podemos encontrar? Pregunta. Ya te muestro. Para su ceviche. A nivel mundial. A ver. Se vio cómo dejó la imagen. Sí. Copy. A ver si voy a... tengo el WhatsApp, perfecto. El grupo era tóxico. Estival, 2025. Verano. Me puse encima. Estados Unidos tiene, pero se nota que tenemos un problemita. Nosotros los argentinos. Igual cada congreso que voy, un lugar más con arsénico. Por ejemplo, ahí no está Neuquén, no está la Patagonia y por ahí sabemos que también tienen. Sí, por supuesto.
igual el Congreso Mundial de Arsénico fue acá en Argentina, no me acordará, 10 años, menos. Se hace un Mundial de Arsénico cada 4 años más o menos, y nosotros ya un año se hizo acá, porque somos un país emblema. Bueno, México tiene problemas de arsénico, Estados Unidos y demás. Todo el oeste de Norteamérica y Centroamérica también tiene. Y Sudamérica también. El asunto es que en el Mundial de Arsénico se puede eliminar el arsénico de una forma muy fácil del agua, y te lo cuento por si uno sabe que lo hace en un lugar, donde el arsénico uno puede precipitarlo usando hierro alambre de enfardar que no esté oxidado, que esté en forma metálica, y eh, ácido ascórbico. En agua que es transparente uno pone una botella de agua de plástico. Para que vean que si hay voluntad se puede. Una botella de agua de plástico, un alambrecito de enfardar y una cantidad X de ácido ascórbico que ahora no me acuerdo, lo pone la botella al sol, a la noche no tiene más arsénico, pues se precipitó. Filtra por un algodón y ya está, o por una gasita. Y ya sacó el arsénico, el algodón no que tiene. Por una gasita y ya sacó el arsénico. Es fácil. Y creo que si hago esturia con titanio. Hay métodos muy sencillos que han diseñado argentinas, porque fue Martita Litter que hizo todo su sistema y anduvo bárbaro. Así que no es tan imposible de eliminarse. ¿Eh? Lo que falta es buscar el método. O sea, no hace falta tener una planta de ósmosis. Para una ciudad sí, pero para gente de bajos recursos inclusive se puede llegar a hacer. Educarlos para que no se pongan. Porque vos pensás, el arsénico está en el agua. Yo siempre cuento esta anécdota. Fuimos de campaña, yo trabajaba en el Río de la Plata. El Río de la Plata casi no tiene niveles no detectables de arsénico dependiendo cómo vaya el agua. Y estaba muestreando y me había olvidado agua destilada o agua de canilla, agua dulce artificial que usamos como blanco de determinación, ¿no? Y el agua dulce artificial se prepara con sal, se parte de agua destilada. Y me encontré con que le pedí el agua del termo a dos de mis estudiantes y los dos, que eran uno era de Glau y el otro era no, perdón, y el otro era de mi docente, de acá de La Plata, que yo no tengo verdad del sí, y a los dos les dio positivo para arsénico. No superaban necesariamente el nivel, pero tenía arsénico el agua, cuando podría no tener nada, pues agua potable. O sea, ¿qué están haciendo que tienen arsénico en el agua? Si yo en mi agua de pozo no tengo arsénico. Y lo hice con un kit que me prestó la SIC, o sea, un kit de estos colorimétricos confiables que usaban ellos mismos. Así que les cuento que por ahí uno está tomado con arsénico y no lo sabe. Ya, qué silencio. Bueno. Puede ser que estén tomando mate con arsénico en este momento, chicos. Ahí está, sí, los altero un poquito. No sé dónde viven, pero puede ser. O café, sí, yo también soy de café. Aunque hoy es un día vine tan calor que estoy tomando 7 Up. Bueno, siempre con ustedes es café, hoy no. Bueno, yo tuve una estudiante, una compañera de ustedes que cuando hacían trabajos, ¿sabes que no sé? Sí, muestré agua de río, no agua no sé qué distribuyen. Hay agua potable. Trabajé mucho en Quilmes, Paola. Muchísimo trabajé en Quilmes. Fue una mi becaria, pero no medíamos arsénico en el agua de bebida. Ahí lo medí porque la gente manifestó que tenía problemas con el arsénico. Y cuando me dijeron que tenía planta de ósmosis inversa, fui a medirle la planta de ósmosis y después saqué agua, no solamente de la que retiraron los vecinos, sino de distintas profundidades. En Punta India, de 80 metros ya no había más arsénico en el agua. No sé que Lincoln sí, Bransen quedó cerca de Lincoln, sé que Lincoln sí, pero un estudiante nuestra tuvo un problema de eso. Pero nos podemos buscar, si pones Bransen y arsénico seguro que te aparece. No, no creo, acá tenemos más nitratos, viste, esas cosas. Ah, no, perdón, porque en La Plata la APSA te daba agua con arsénico. No sé quién te provee el agua. Si de pozo no te sabré decir. A ver, se conforma.
No, y ahí podés medir, en realidad. Yo tengo no sé si están funcionando, tengo unas tiras para el pozo para ver si está bien. Esas cosas debería enseñar. A ustedes les falta ver la parte de calidad de agua, pero bueno. Ah, no, la ven en algo como higiene, no, en algo de... Daniela, ¿dónde ven calidad de agua ustedes? Bromato. En bromato, ahí está, ustedes tienen bromatología. No, calidad de agua. Sí, ¿dónde Agua ven en la parte? en farmacotecnia, Ah, algo perfecto, ahí en está, ahí. higiene, algo en farmacotecnia. Sí, pues ustedes saben los niveles del agua según la... En bromato lo ven, porque lo ven, sí, ahí está el Código Alimentario Argentino. Y lo permitido y lo no permitido. Tenía uno, dicen los chicos. Bueno, volvemos a la clase, vamos a ver mercurio. Vamos por los 80, no falta tanto, chicos, nos falta solo mercurio y cadmio. Y lo que les dejé para mirar, si ustedes querían, no los voy a evaluar, es para que se informen sobre cromo y sobre litio. Bueno, vamos a hablar de mercurio. Ya hablamos un montón de mercurio, volvemos al mercurio. Entonces, la verdad que el mercurio se combina con otros metales, cloro, azufre, oxígeno y demás, para formar compuestos de mercurio, inorgánicos o sales. Y en general aparece como cristal blanco, también puede estar en forma líquida, todos conocemos el mercurio líquido de los termómetros y de los tensiómetros antiguos, se puede formar con carbono y forma compuestos organomercuriales como ya habíamos hablado. Por supuesto, el más común en el ambiente es el metilmercurio porque como producto de metabolismo de mercurio por bacterias, ya sea en el suelo, en el agua, que en el intestino de un montón de animales, se forma metilmercurio. A medida que aumenta la cantidad de mercurio en el ambiente, mayor es la cantidad de mercurio que va a aparecer en el ambiente, a tal punto que se tiende a acumularse, y esto se los cuento como para que tengan una idea, en peces, sobre todo de mar. Entonces, especialmente en Mar del Norte, Mar Mediterráneo y demás, porque ellos han tenido mucho dando vueltas y lo han utilizado mucho. Y la consecuencia es que cuando una mujer quiere quedar embarazada, se le recomienda en Europa que por 6 meses no ingiera ningún tipo de pez marino, porque tiene que eliminar para que el hijo no tenga consecuencias a nivel del sistema nervioso central. Es recomendable que la madre no coma pescado por 6 meses antes de quedar embarazada, a ese nivel. En México lo que se encontró en estudios que yo lo sé porque evalué los trabajos de las publicaciones, eh, se encontró que las mujeres y los niños no estaban expuestos a mercurio, eh, especialmente porque todo no es nuestro caso, nosotros no tenemos tanto mercurio, está bien en el ambiente. Lo creo para que no se desesperen. Todos esos alimentos procesados de medallón de pescado, medallón de la formita de pescadito y todo eso que te venden procesado, no lo hacían con peces comunes, sino que lo hacían con peces cartilaginosos. Los peces cartilaginosos tienen niveles mucho más altos de mercurio. Entonces, cuando preparan todos esos productos procesados, los niveles de mercurio eran mucho más altos que en los peces que se venden en las pescaderías, porque claro, salvo que te compras, no sé, igual son muy ricos los peces cartilaginosos. ¿Saben de qué estoy hablando de los peces cartilaginosos, no? Pregunto porque no tienen ni idea. Pesca cartilaginoso es el que no tiene hueso. Tiburón, raya, pez, sí, más bueno, me quedo tranquilo. Nosotros comemos mucho gatuso, lo que pasa es que nosotros tenemos mucho menos mercurio en el ambiente, ¿está bien? Que es lo que hay en el Golfo de México y demás. Eh, Porque hay mucho que es de origen natural o de origen... en Europa es casi todo por actividad humana. Hay algunos que son de origen de tipo ya voy, volcánico, y nosotros tenemos poco mercurio, poco cadmio en el suelo, y en el agua de mar tenemos poco mercurio, bastante cadmio, depende de lo que estemos mirando. Y en algunas especies también hay plomo, pero cadmio hay más. Hay especies que tenemos que acumulan cadmio.
y plomo, ¿sí? Eh, el mercurio, entonces, orgánico es el problema porque uno lo ingiere con la dieta, pero a su vez el metálico, como se utiliza para la producción de cloro, ¿sí? De la mandina y qué sé yo, para producir la soda cáustica, bueno, ya no se usa para fabricar termómetros, pero se usó durante años, se utilizó para hacer las amalgamas, por los dentistas durante años, ya no tanto no se usan amalgamas, se utilizó para cremas, inclusive, para aclarar la piel, o para cremas antisépticas durante años, eh, representa un problema en el ambiente, ¿sí? Entonces, nuestro nivel de exposición tiene que ver con la cantidad de uso que tiene el mercurio. Lo que hace el mercurio, como les dije, es, según la forma de mercurio, metálico, y el organometálico afecta el sistema nervioso central. En general son los que son inorgánicos tienen que afectar los riñones. Cuando uno se pone a altos niveles de mercurio metálico, inorgánico, inclusive orgánico, cualquiera, si los niveles son altos, puede dañar permanentemente sus riñones, al feto, el cerebro, y el efecto sobre el sistema nervioso central puede manifestarse como que la persona está irritable, a veces se muestra tímida, tiene temblores, no ve bien o no escucha bien, y a su vez tiene trastorno en la memoria. Casi una yo. La exposición por poco tiempo, pero a niveles muy altos de vapores de mercurio, va a causar lesión pulmonar, va a causar náuseas, vómitos como todos los metales, diarrea, eso no nos sorprende, pero también aumenta la presión sanguínea igual que el plomo. No, pero no lo eliminas el plomo de las amalgamas. La amalgama lo que tiene es que la unión es tan fuerte que, salvo que tengas un problema de que estés con ácido todo el tiempo en la boca, que preferiblemente no, no es un problema porque el pH de la boca está ligeramente básico. Y la amalgama es una unión terriblemente fuerte que tarda años en desgastarse porque justamente se caracteriza por eso. Es muy difícil separar el mercurio del metal con el que se hace amalgama. Así que no te preocupes si tienes amalgama, yo también tengo y todavía estoy. Pero no, la idea igual tiene a reemplazarlas, pero representa un problema porque antes, cuando yo era chica, los que tenían buen tratamiento no te ponían la amalgama y te la dejaban, te sacaban la amalgama y cada tanto te las recambiaban para asegurar que no hubiera ninguna filtración. Los que tenían un tratamiento odontológico serio de muchas caries les cambiaban las amalgamas cada tantos años y eso es un desastre, ¿sí? Porque cada vez te volvían a poner una amalgama nueva. El momento de poner la amalgama es el único problema, y también el momento que vos escupiste los pedacitos de sobra y van para el ambiente. Aunque ahora te ponen sistemas que chupan, pero bueno, ¿dónde va para eso? No, no creo que haya un tratamiento que corresponde. También alguien hizo un tratamiento sobre, un estudiante hizo todo un trabajo sobre qué pasa con las aguas residuales de los odontólogos. Bueno, yo me preocupo, mira, uno se preocupa por eso, pero si vos pensás que cuando te ponen una de estas, primero, te ponen ácido, ya voy, para pegar cualquier cosa en los dientes, que es fuertísimo, que vos difícilmente no lo inhales. Después te ponen un polímero que polimeriza con luz halógena, ese también, si vos le verás, yo les intoleré algunos neurotóxicos de los que uso habitualmente en el laboratorio, así que charlemos qué es bueno, qué es malo. Se parece al olor que libera la gotita cuando se suelda, ¿no? Al epóxido, las halógenas. Así que no sé lo que liberan. Y ahí estás inhalando, no es que va por la saliva, sino que hay un problema de inhalación que tenés en el dentista. No sé qué es peor. Así que algún día me dedicaré a estudiar eso, pero no es el momento de mi vida para hacerlo. Y sí. No, aparte que ellos, cuando hacían las amalgamas, algunos mezclaban, pero otros mezclaban con los dedos. Igual, la mayor cantidad de exposición a metales pesados tiene que ver con los pintores. Ah, sí, también los antisépticos.
con los pintores que trabajan y con la gente que hace las fundiciones. Es una exposición a metales importante, los tipos que sueldan. Tengo la lista, así que sé mucho. Bueno, el mercurio, ¿vieron como el hierro no era lo mismo si se ingiere o se inhala? Bueno, en el caso del mercurio es más grave inhalarlo que ingerirlo. La inhalación, así como entra, sale un porcentaje altísimo por la vía respiratoria, pero eso que entra, una buena parte va a parar el eritrocito, un 60%, y después circula por la sangre, puede metabolizarse a, mercurio metálico y mercurio inorgánico, y ser eliminado a través de los riñones, o puede pasar como metálico o como forma orgánica a la barrera hematoencefálica y afectar a nivel del cerebro, porque ahí de nuevo pasa a mercurio 2 más y después se elimina formando complejo. Pero tiene sus complicaciones el mercurio. Por ingestión, en general lo que se ingiere es metilmercurio, no otras formas de mercurio. Ese metilmercurio puede pasar perfectamente a sangre. En el mejor de los casos se disocia el metilmercurio y se puede unir al grupo sulfidrilo formando un complejo y ya no afectar más. En el peor de los casos pasa la barrera hematoencefálica y forma complejos adentro del cerebro, que representa un problema para el funcionamiento del sistema nervioso central. En una intoxicación aguda con mercurio nos vamos a encontrar con que la conjuntiva está inyectada, que hay cuadros de deshidratación, que puede producir cianosis, daño hepático, daño renal, coma, convulsiones y muerte. Eso es agudo. A veces empieza siempre con manifestaciones gastrointestinales, no pasa nada por un tiempo y después empieza un compromiso que puede afectar toda la parte de nervios periféricos, de las cuales suele no haber vuelta atrás, ¿sí? Otro metal que nos preocupa es el cadmio, porque durante años usamos pilas de níquel-cadmio, ahora usamos la de litio, por eso quería meterlas de litio. El níquel-cadmio resulta ser que se tiraba, por ejemplo, estaban esas pilitas tipo, no sé, de pastilla, que se utilizaba para las cámaras fotográficas. Una pila contamina 80.000 litros de agua. Por el cadmio en trazas es un problema. ¿En qué sucede el cadmio? Bueno, le dije, para las pilas, pero cuando se extraen otros metales, lo disponemos al ambiente cuando lo usamos, por ejemplo, cuando se quema carbón, porque el carbón tiene cadmio, cuando se incineran residuos que contengan cadmio, basura, cuando se extrae estaño, cuando se extrae zinc, cuando se extraen otros metales, aparece el cadmio como contaminante, y la verdad que este metal es más tóxico en su forma iónica. En su forma iónica lo que hace es... otra vez. Puse la que no era, bueno, no importa. Se utiliza entonces en materia. Después en los pigmentos, en pinturas amarillas son de cadmio, el amarillo de cadmio es famoso. El cigarrillo, Daniela, tiene cadmio, el humo del cigarrillo. Y se utilizó en fertilizantes y pesticidas. Es importante decir que nuestros cigarrillos tienen, a decir no te puedes estar mal, Agustín, el 50% menos de cadmio que el resto de los cigarrillos del mundo. Porque nosotros en nuestro suelo no tenemos cadmio. Lo tenemos mucho menos que el resto del mundo. Los efectos sobre la salud es que la exposición continua produce dolores en las articulaciones, enfermedades de tipo óseo, porque compite con el calcio también, problemas renales, porque estimula la síntesis de metalotoninas a nivel hepático y después renal, entonces se acumulan en riñón, la vida media es de varios años y te puede causar la muerte. Si uno, a los pacientes intoxicados en forma aguda con cadmio se los trata con VAL, ¿sí? Y generalmente es intoxicación de tipo laboral. El cambio ingresa entonces por ingesta, nosotros lo inmovilizamos con metalotoninas, que son estas proteínas ricas en azufre, en sulfidrilos, y que de aminoácidos que tienen grupos tío, y que tiene un promotor que se induce ante la presencia de metales pesados. Entonces, y es muy afín por el cambio especialmente.
El otro mecanismo que no les expliqué, que por el cual se produce alteración de la respuesta inmune con estos cationes bivalentes, es que rompe los puentes de sulfuro de las inmunoglobulinas. Ese me faltó. Que dije dos, dije uno y me olvidé del otro. Ahí vino a mi mente. Perdón por la dispersión, pero es el cansancio. En realidad el cansancio por calor. El mecanismo que se cree que la melatonina tiene que ver en la toxicidad del cadmio es porque se une al metal, lo inactiva, evita que vaya al punto, al target, ¿sí? El punto donde va a ejercer su acción, pero el asunto es que lo va a unir, a producir aquel área del metal, lo acumula en la célula. La célula entonces aumenta su presión osmótica y al final la célula puede llegar a, si hay mucho cambio, puede llegar a explotar. Si la célula se rompe, se vuelve a liberar, en el pH del plasma se disocia de la melatonina y todo eso va a parar al riñón, con las consecuencias, ¿no? Que tiene que ver con cualquier rotura celular. Bueno, nada más. Bibliografía. Hasta acá esto entra al parcial, lo otro, lo que es cromo y litio, no. Así que, bueno, acepto preguntas y corto la grabación para que no sea tan larga.